Muy buenos días, chicos. La clase de hoy día vamos a continuar con funciones y vamos a comenzar viendo la función inversa. ¿Ya? Dice, se llama función inversa. ¿Qué pasa? Se llama función inversa y que se denota por f a la menos 1 a la función que va al revés de la original. Si la función f parte de a y llega a b, la inversa que la anotamos como f a la menos 1 va de b en a. Entonces, como las imágenes se invierten con las preimágenes, entonces se debe cumplir que si a, b pertenece a la función, entonces el par b, a debe pertenecer a la inversa de f, que es lo mismo que habíamos con relaciones. Decíamos, la inversa es la que está al revés. Si a, b pertenece a la relación, entonces el b, a pertenecía a la inversa de la relación. Exactamente lo mismo, pero ahora es con funciones. Y aquí tenemos la gráfica y podemos apreciar de que el a va a dar al 1 en la función f, la que está con rojo. El a va a dar al 1, el b al 2, el c al 3, el d al 4 y el e al 5. Y la inversa es la que se devuelve. Es decir, ahora el 1 va a dar al a, el 2 va a dar al b, el 3 va a dar al c, y así sucesivamente. Es la que está lamentablemente con azul. Dice una pregunta. Si f es una función, f a la menos 1 es una función. Pregunta. Espero respuesta. En el chat dicen que no lo es. ¿Qué dicen los muchachos? Ahí le respondí al chat, profe. O sea, no, me tienes que hablar porque no veo el chat. no lo es porque, o sea, la función normal sí es función, pero la función a la menos 1 tiene dos elementos, o sea, tiene dos imágenes, el 1. El 1 tiene dos imágenes, que sería el A y el E. Perfecto. Por lo tanto, no sería función. Es decir, que no necesariamente si f es función, la inversa va a ser función. El método para determinar la inversa, nosotros decimos que f de x es igual a y, es igual, y definimos la función, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de trabajar con f de x, vamos a trabajar con y. Y igual algo. Entonces, despejamos, antes teníamos el x, el y en función del x. Ahora vamos a dejar el x en función de y. Y al hacer el proceso ese terminando, cambiamos otra vez las letras, nada más que para tener la identificación. Nada más que para tener la identificación f-1 de x. Nada más. Dice, se reemplaza f de x por y porque es lo mismo. La misma notación, lo único que se escribe de diferente manera. Se despeja la variable x en función de y. Se intercambian las variables, es decir, la variable x se cambia por y y la variable y se cambia por x. La nueva y obtenida se reemplaza por f a la menos 1 de x. Ejercicio. Sea f de r de los reales menos el 0, el r, tal que tomo un x y me lo lleva ahí igual f de x igual 2x menos 5. Aquí ustedes pueden apreciar que el dominio, o sea, donde inicia la función, tengo que eliminar ese 0 por culpa de que es una fracción y no puedo ir por 0. Por eso lo elimino acá en el dominio que ven acá. Determinar la función inversa. Háganlo.
determinen la función inversa y me dicen cuál es el resultado. ¿Alguien lo tiene? ¿O alguien que quiera aportar con algo? Abre el micrófono y habla. Ahora podemos hacerlo así, ¿ya? No hay problema. Profesor, Dígame, hijo. la solución es f x a la menos 1 es igual a 5 partido en 2 menos x. Correcto, perfecto. 5 partido por 2, 2 menos X. 2 menos x. ¿Es lo mismo que está ahí? Sí, exactamente lo mismo, profe. ¿Cierto? Por si a alguien le queda la duda. Decimos dado f de x igual 2x menos 5 igual x, reemplazamos el y por f de x. Despejamos x, que tenemos que el x por y va a ser igual a 2x menos 5. Eso significa que x por y menos 2x va a ser igual a menos 5. Factorizamos por x y obtenemos que x factor de y menos 2 es igual a menos 5. Lo que significa, despejando x, que x va a ser igual a menos 5 partido por y menos 2. Y ahí reemplazamos y por x y x por y, y tenemos que, intercambiando las variables, tenemos que y es igual a menos 5 partido por x menos 2. Que también se puede escribir como y es igual a menos 5 factor de x menos 2, o que es lo mismo que escribir 5 partido por 2 menos x. ¿Ya? Es decir, f a la menos 1 de x es 5 partido por 2 menos x. Dada la función f menos 1 de x igual 2x más 3 partido por 5, calcular f de 3 quintos. Ya. Sigamos entonces. Nos da la función f menos 1 de x igual 2x más 3 partido por 5 y nos piden calcular f de 3 quintos. Aquí es el mismo procedimiento, ¿ya? Lo que pasa es que nos están dando vuelta a la situación, pero es una manera de tratar de tapar el ejercicio en sí para darlo como que es más complicado, pero es exactamente lo mismo. Yo le puedo llamar a la original f de x igual 2x más 3 partido por 5 y calcular f menos 1 de 3 quintos, porque el procedimiento es exactamente el mismo, lo que pasa es nada más que un juego de lenguaje. Entonces, primero calculó f de x, reemplazo f menos 1 de x por y, y obtenemos que y va a ser igual a 2x más 3. Eso significa que 5y va a ser igual a 2x más 3. Eso significa que 5y menos 3 es igual a 2x. Y eso significa que x va a ser igual a 5y menos 3 partido por 2. Y reemplazo las variables y digo y igual a 5x menos 3 partido por 2. Es decir, me va a quedar que f de x va a ser igual a 5x menos 3 partido por 2.
Como me están pidiendo f de 3/5, evalúo x en 3/5 y me queda 5 por 3/5 menos 3 partido por 2. Simplifico los 5 y me queda 3 menos 3 partido por 2, que es 0 partido por 2, y eso es 0. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguien? No, profesor, ya entendí. Vale. ¿Y los demás todos? Aquí todo correcto, profe. Ya. La segunda, encontrar la función inversa. La gráfica se la voy a dejar a ustedes para que la hagan después tranquilamente en casa y me la envíen a través de la plataforma. ¿Ya? Ahí en la plataforma se la reviso. Me la agregan en el desarrollo de la guía de funciones. Al final, ahí me la agregan. La gráfica, las dos gráficas. Ahora encuentren la inversa de la función f de r menos 0 en r, tal que tome un x menos y f de x igual x más 2 partido por x. ¿Alguien puede dar una información? Habían puesto el resultado por el teclado que Brian puso 2 partidos por, o sea, 2 partidos 1 menos X. 2 partidos por 1 menos X. 1 menos X. 1 menos x, a mí me da otra cosa. Pero anda por ahí, ¿ah? A mí me dio 2 partidos por x menos 1. Les explico lo que hice yo. Considero igual, volvamos a la original, igual x más 2 partido por x. El x se multiplica por el y, me queda xy es igual a x más 2. Paso el x del segundo miembro al primer miembro y paso al negativo y me queda que x menos x por y menos x es igual a 2. Factorizo por x y me queda x factor de y menos 1 igual 2. Es decir, x va a ser igual a 2 partido por y menos 1. Cambio las variables y me queda que y es igual a x menos 1. Sí, profe, sí, después me di cuenta del error que tuve, así que gracias por aclararme igual de todas maneras. Vale. Dominio de una función. Nosotros habíamos visto el dominio de una relación. En el fondo es exactamente lo mismo, pero ahora estamos trabajando en una función. Se llama dominio de definición, muchachos. Porque delante si decíamos f de r en r, el dominio de definición debería ser r menos el 0. Pero por eso se llama dominio de definición. Al subconjunto formado por todos los elementos del conjunto de partida que tienen imagen en el conjunto de llegada. Dice, sea f de c en d,
tal que tomo un X y me lo lleva a f de X. Si f es función, entonces el dominio de f debe ser C. ¿Está claro? Profesor, Sí, profesor. Sí. a un alumno en el chat puso si había que graficar la función inversa del ejercicio o las normales. Hagan las dos. Las dos ya. Ya, profe, gracias. Hagan las dos, sin problema. Si lo que sea más, la mayor cantidad de gráficos, mejor. Acá. ¿Ya? Entonces, recorrido de una función. El recorrido sí que puede estar indudablemente ser un subconjunto solamente del conjunto de llegada. No necesariamente tiene que ser exactamente el mismo. Se llama recorrido de una función al conjunto formado por todos los valores posibles de f de x. Los valores que nosotros tomamos el elemento en C, le aplicamos la función, va a ir a dar un D, pero a lo mejor ese D al cual vamos, o sea, a esos elementos que van a llegar, no necesariamente va a ser todo el conjunto. ¿Se acuerdan que en la clase anterior, o fue anterior mejor dicho, vimos que todos iban a dar al mismo elemento y quedaban varios, en el conjunto de llegada, varios elementos que no tenían una preimagen? Pues bien, ahí el recorrido va a ser solamente ese al cual llegaron todos, los demás que han votado, eliminados. Entonces, para determinar el recorrido de una función, se debe encontrar su inversa, ¿ya? Y luego se descartan aquellos valores que impiden que la función inversa pueda ser evaluada. Cuando veíamos el ejemplo anterior, decíamos que en el primero, que x iba a ser igual a 5 partido por 2 más y. Pues bien, para el dominio, vamos a tener que restringir el dominio para que la función en sí exista. Porque si x tomaba el valor menos 2, me voy a quedar 5 partido por 2 menos 2, 5 dividido por 0. Y 5 dividido por 0 no se puede. Por lo tanto, teníamos que eliminar el x es igual a menos 2. Por lo tanto, la función inversa iba a ser de los reales menos el 2 en los reales menos el 0. A pesar de que el 0 está definida la función, pero como estábamos tratando con la inversa, hay que hacer la restricción. En caso contrario, no es necesario. ¿Ya? Entonces encontramos la inversa, y el dominio de la inversa va a ser el recorrido de la función original. ¿Queda clara esa parte? Sí, profesor. Sí, profe. Sigamos entonces. Dice, determinar el dominio y el recorrido de la función definida por f de r de los reales menos el menos 2 en r, tal que tomo un x y me lo lleva a 3 partido por x más 2. Encuentren el dominio y el recorrido de la función f. ¿Se entiende por qué puse r menos el singleton de menos 2? Sí, porque si es menos 2 va a dar 0. Correcto. Correcto. Bien, vamos. Si alguien quiere opinar en estos momentos, abre el micrófono y opina solamente, ¿eh? No tengan dificultades en el sitio.
Si alguien tiene duda, también pregunte. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para poder encontrar el recorrido? ¿Ves? ¿Cuál es el primer paso para encontrar el recorrido? Buscar la función inversa. Ver la función inversa. Porque el dominio, ya sabemos, ¿cuál sería el dominio? Real menos el menos 2. Real es menos el singleton de menos 2. Correcto, ese es el dominio. Entonces hay que buscar la inversa. ¿Cómo quedaría constituida la inversa? A ver, Brian. F menos 1 en X es igual a 3 menos 2X partido en X. Si no me Correcto, equivoco. correcto. 3 menos 2x partido por x. Ahora, ¿cuál sería inmediatamente el dominio de esa función? Pero estoy en eso. Real menos el 0. Real es menos el singleton de 0. Por lo tanto, el recorrido va a ser los reales menos el singleton de 0. Perfecto. Ahí, bueno, la pregunta ya la había hecho. ¿Por qué se debe excluir el menos 2 al definir la función? Porque el denominador quedaría 0 y no se puede ir por 0. El 2 no es considerado dentro del dominio, ya que la fracción del denominador debe ser distinto de 0. Por lo tanto, el dominio de la función sería R menos el singleton de menos 2. El recorrido quedará determinado por la expresión f menos 1 de x igual 3 menos 3x partido por x. Es decir, el recorrido de f va a ser igual a los reales menos el 0. Observación. El recorrido de la función no necesariamente coincide con el conjunto de llegada o codominio. No necesariamente coincide con todo el conjunto, sino que solamente con una parte de ella. Dadas las funciones f de x igual 3x más 5 partido por 2 y f de x igual 7x menos 6 partido por 9 menos 4x. En la primera, ¿cuáles son las restricciones necesarias para que la función esté bien definida? En la primera, ¿hay alguna restricción? Tiene que estar menos 2. Pero en la primera, en la función f de x igual 3x más 5 partido por 2, ¿hay alguna restricción? No. No. Perfecto. Y en la segunda, ¿hay alguna restricción? No. ¿No? ¿No hay ninguna restricción en la segunda? No, si hay. Sí hay, ¿no es cierto? Siempre tenemos que fijarnos en el denominador. En este tipo de funciones algebraicas.
¿Cuál sería la restricción? De que X no sea 9 cuartos. No te escucho, no te escucho. De que X no sea 9 cuartos. Hay una copla ahí. No me deja escuchar bien, hijo. Profesor, el compañero decía que X no puede ser 9 cuartos. Correcto. Perfecto. Perfecto. Entonces son los reales menos el 9 cuartos. ¿Cuánto sería en la primera f de 0? Sería 5 partido 2. Correcto. ¿Y en la segunda cuánto sería f de 0? Menos 6 partido 9. Sí, pero eso pertenece a una clase de equivalencia. ¿Cuál es el representante de esa clase de equivalencia? Recuerden que el representante es el irreductible. Menos 2/3. Menos 2/3. Grande. Vamos. ¿Cuánto es f de 1 en la primera? 4. 4. Correcto. 4. ¿Y en la segunda? 1 partido 5. Perfecto. F de menos 1 en la primera. 1. Correcto. Correcto. ¿Y en la segunda? No estoy seguro, profe, pero creo que es menos 1. Perfecto. Perfecto. Grande. En la de ahí vamos, ya eso es lo mismo ya después. Este es como digamos, un recordatorio de lo que habíamos visto anteriormente, que era la evaluación de las funciones. Ahora, en la tercera, ¿cuál sería f de menos 1? ¿Cuánto sería el f de menos 1 en la primera? Jueguen, jueguen. La primera sería menos 2x menos 5 partido 3. ¿Por qué menos 2x? Indícame, ¿qué más hiciste? Vamos, no importa, hijo. Vamos, juega nomás. Muéstrame qué hiciste. Bueno, multipliqué por 2. ¿Ya? Después ¿Cuánto te hice queda?
2y igual 3x más 5. ¿Correcto? Después hice el inverso y me quedaba menos 3x e igual... ya. Era 2x menos 5. 2x menos 5. Partido 3. Ahí sí. Muy bien, muy bien. Chicos, me dice que esta reunión terminará en 10 minutos. Por lo tanto, vamos a... el dominio en la primera son los reales y en la segunda serían los reales menos el 9 cuartos. El recorrido lo vemos y la gráfica la ven ustedes después tranquilamente y me la envían, me la hacen llegar a través de la guía que aparece en la página de funciones. Chicos, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran aclarar? Porque se me acaba el tiempo. Sí, profesor, yo tengo más que nada una consulta. Sí, ¿Usted nos podría enviar este Power? tranquilo, espérate. Voy a